Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En esta clase quiero explicar cómo y para qué sirven estas gomitas que están viendo por aquí. También las gomitas, las mangas. Estoy tejiendo un jersey top down desde el cuello con el método circular, con agujas circulares. Y las gomitas sirven para qué. Nosotros, por ejemplo, aquí esta es la parte delantera, hice vueltas cortas para brindar, para que la parte delantera sea más larga y formar la parte de la sisa. Realicé aquí una vuelta cortada, a ver dónde está, aquí, una vuelta cortada, 2 y 3. Quiere decir que yo tejí en circular, ¿no? Tejí hasta aquí. Damos vuelta, tejemos hasta aquí, damos vuelta y de nuevo tejemos en circular. ¿Para qué son las gomitas? Para que si me sale, por ejemplo, bien, porque a veces nosotros tejemos y tenemos que destejer, si sale bien, para tomar las medidas donde cuántas vueltas cortas hice. O sea, yo calculé que va a ser suficientes 3 vueltas cortas porque quería alargar mi jersey 2 centímetros. Realicé así y dejé estas gomitas. Después, por ejemplo, aquí la línea de la manga Raglan, lo mismo, por ejemplo, desde esta gomita hasta aquí realicé aumento en cada segunda vuelta, ¿no? Después aquí cambié el ritmo y aquí otro ritmo. Por ejemplo, manga, aumento en cada vuelta número 4, cuerpo, aumento en cada vuelta número 2. Y después también voy a anotar en centímetros cómo y dónde hice los aumentos. Lo mismo pasa con la parte de la espalda. Siempre hago, últimamente siempre hago también vueltas cortas sobre la parte de la espalda. Hago 2 vueltas cortas, así la parte de la espalda también cuando terminamos de tejer. Esta parte no va a saltar porque no todos tenemos espaldas súper rectas. Y también súper útil estas gomitas cuando nosotros tejemos la manga. Por ejemplo, esta la tejí con agujas circulares. En circular realicé 1, 2, 3, 4 disminuciones. Quiere decir que disminuí los puntos. Aquí esta es la línea central. Disminuí los puntos. Miren, este es el centro, tejí 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, después tejemos unas cuantas vueltas y de nuevo, y esto nos permite tejer la otra manga igual, más o menos uno va probando y viendo cuántas disminuciones tiene que hacer, o podemos hacer los cálculos. Yo siempre voy probando porque los cálculos no siempre funcionan. Entonces, una vez finalizada la manga, si nos queda bien, empezamos a tejer la otra manga, ¿verdad? Entonces necesitamos realizar las disminuciones, tejer 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, con el mismo ritmo y la misma cantidad de veces que la otra manga. También podemos ir anotando, pero créanme que si alguna vuelta se olvidan de anotar, una manga va a quedar más corta que la otra y es un problema. ¿Cómo lo hago? Miren, por ejemplo, empezamos aquí. Después de disminuir aquí los puntos, realicé primera disminución, ¿no? Después, para saber cuántas disminuciones, cuántas vueltas hice, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí se nota muy bien, 7, 8, 9, 10. Bueno, por ejemplo, 17 vueltas. Colocamos, hacemos la disminución y colocamos la gomita. También podemos contar las vueltas así, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, para mí es más práctico que ir anotando lápiz y papel, ¿no? Después simplemente, después de lavar la prenda y todo, estas gomitas se corta acá con la tijera y salen, nada más que eso. Las gomitas se venden de varios colores, de un solo color. Bueno, yo compré varias cajitas y
Tengo aquí todas las gomitas. Vamos a ver cómo colocar, cómo hacer la disminución, por ejemplo, y cómo se colocan estas gomitas. Bueno, suponemos que necesito tejer estos dos puntos juntos, realizar una disminución. Entonces tomamos nuestra gomita, la colocamos sobre la aguja derecha, tejemos dos puntos juntos, la gomita pasa aquí por el punto y ahí queda. Bien, suponemos que tengo que realizar también la disminución aquí, tejer por ejemplo dos puntos juntos al revés, pero de este lado no hace falta colocar gomita porque ya vemos, ya de un lado es suficiente. Y así queda. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Simplemente quería mostrarles este hermoso tip que nos ayuda a tejer con más facilidad. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos con ustedes en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.